Buenos días, hermanos. Vamos a continuar. Habíamos dejado un par de meses el tema acerca de los dones y el coloquio que solemos hacer el primer domingo de cada mes. Hoy lo retomamos. Esta sería, en principio, la última conferencia referida a ese tema. Hoy vamos a hacer la mitad. Habréis visto que es muy larga y así habíamos quedado. Y vamos a ver la mitad de esta última conferencia, con lo cual, si todo va según lo previsto, el mes que viene acabaríamos ya ese tema. Si consideramos que hubiera que retomar o profundizar algún aspecto, podemos hacerlo después del verano. Ese tema de los dones espirituales del que nos hemos estado hablando, esa conferencia que tiene algunos aspectos un poco dificultosos, pero que intentaremos entre todos de entender y de ver la aplicación más adecuada, y que nos habla todo lo que hemos venido tratando, ese concepto distinto, tantas veces lo hemos comentado, a cualquier organización humana, ese funcionamiento específico de la Iglesia, que es el de los dones, y que una vez más aquí en lo que hoy nos tenemos que compartir también nos remarca, en la misma lectura que hemos hecho, que ha hecho Alberto, vemos que el Señor, dirigiendo a Pablo, le hacía escribir: uno tiene este don, otro tiene este, otro tiene este, con lo cual queda ya bastante claramente establecido ese principio sobre el cual se sustenta el funcionamiento de la Iglesia, que es que todos son o somos importantes en la Iglesia, cada uno tiene un don y que nadie puede prescindir del otro. Es decir, si un hermano tiene un don concreto, seguro que necesitará ser edificado, ser consolado, ser lo que sea, a través de otro hermano que tiene otro don diferente. No hay dones que estén por encima de otros. Creo que es algo, como si vais recordando, es un tema que hemos venido insistiendo continuamente al tratar estas conferencias. Todos los dones son importantes, todos los hermanos tienen un don a desarrollar para el beneficio propio, sí, pero básicamente de todos los demás hermanos. Es decir, nos habla de un funcionamiento colectivo, en el sentido de que afecta a todos los hermanos, y en el sentido, es hermoso, si así lo entendemos, que cada uno necesita del otro. Cada uno es útil, no hay nadie que, dicho, para que nos entendamos, sea un inútil en el sentido de que no tenga nada que aportar, y todos necesitamos de todos. Cualquier persona, cualquier hermano, cualquier don, necesita del otro don que tiene el otro hermano, y que el Señor te ha puesto allí para beneficio de todos. Este es un principio que hemos ido desarrollando a lo largo de estas conferencias y que una vez más aquí se nos queda bien establecido y que creo que nos es oportuno recordar. Todos los dones son dados por el Señor, cada uno tiene el suyo y cada uno tiene que servir a los demás. Hemos hablado de trabajar, hemos hablado de servir en este himno, pues la manera de hacerlo es ejerciendo el don que el Señor nos haya dado a cada cual. Si habéis podido leer la conferencia, las primeras páginas son un recordatorio de lo que había sido la conferencia anterior, en la que, claro, hablamos ya de principios de febrero, ya se ha pasado tiempo. Si recordáis, también al tratarlo aquí en el grupo, hubo algún aspecto que considerábamos que era oportuno de matizar según lo que aquí se nos decía, en referencia al don de la fe, que es uno de los primeros que se nos pone aquí. Vamos por orden. Primero nos habla de esa palabra de sabiduría, si recordáis, esa profundidad en conocer la palabra, ese servicio que consistirá en poner al alcance de otros hermanos esas características profundas del carácter, de la voluntad de Dios, que algunos hermanos específicamente tienen y que no todos alcanzamos esa misma profundidad. Y luego sí que podríamos hablarnos un poco, recordarnos lo que decíamos del don de la fe. La fe es un elemento indispensable en la vida cristiana. Y como ya recordábamos al hacer esta conferencia, la conferencia anterior me refiero, hay tres tipos de fe al menos, tres manifestaciones. Primero, la fe salvadora. Todos necesitamos ejercer fe para alcanzar la salvación. Fe en que Cristo murió por mí, entendiendo que todos, sin ninguna
ninguna excepción, somos pecadores, entendiendo que todos estamos condenados por el simple hecho de ser pecadores, el único camino establecido para que podamos alcanzar la salvación es ejercer esa fe en la obra que Cristo hizo, sustituyéndome en mi lugar, pagando por mí. La obra está hecha, pero claro, ¿cómo me la apropio yo? Ejerciendo esa fe. Yo sé que Cristo, cuando estaba allí en la cruz, estaba ocupando el lugar que me correspondía a mí. Sé que no hay otra manera de pagarlo. Sé que el pecado me condena irremisiblemente, pero sé que el Señor ha culminado la obra perfecta y que si yo creo en esto, deposito mi perfecta fe en ello, reconociendo que soy un pecador, arrepintiéndome de ello y, digamos, descansando en los brazos del Señor, que murió por mí, que vertió su sangre por mí, personalmente, pero para cada uno de los seres humanos que vivimos, si ejercemos esa fe, alcanzamos salvación. Por tanto, la primera manifestación, la primera cuestión referida a la fe es esa fe salvadora. El segundo elemento de esa fe es la fe como fruto, la cual también, esas dos serían universales para todo creyente, universal dentro del pueblo de Dios. Aquel que ejerce fe pasa a ser cristiano. Para todo cristiano ha hecho falta, para ser cristiano, el ejercicio de esa fe. Dentro de todos los que hemos ejercido esa fe salvadora, todos necesitamos, tenemos el propósito de manifestar la fe como un elemento, como una parte constituyente de lo que es el carácter de Cristo, es decir, de lo que son los frutos del Espíritu. La fe como fruto también nos es requerida a todos y en muchos momentos de nuestro caminar, de nuestra vida, necesitamos también el ejercicio de esa fe para poder proseguir, para poder hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado, para poder mostrar en definitiva ese carácter que es de esperar se dé en todos los que ya hemos hecho el primer ejercicio de la fe salvadora. Por tanto, fe salvadora la primera, fe como fruto del Espíritu la segunda, y la tercera manifestación era la que nos hablábamos en la conferencia anterior y que había algún matiz como mínimo, alguna, no diré discrepancia, pero sí alguna cuestión que no acabábamos de ver del todo clara en la conferencia como nos había sido dada y que exponíamos aquí. Alberto era quien quizás nos hizo dar más luz al respecto, en cuanto a que como don que es tratado, como don que es considerado, ese don de la fe, esa misma lectura que os decía al principio, ese mismo versículo que nos dice: a uno es dado tal don, a otro es dado tal otro y a otro tal tercer don. Bueno, no es un don universal. Si hemos leído aquí también, por ejemplo, nos pone un ejemplo que sí es claro. Nos habla de Abraham en el ejercicio de ese don de la fe. Un don que es capacitador para hacer cosas específicas, puntuales, concretas y quizás especiales, como le fueron requeridas al propio Abraham. En ese sentido, sí que la fe es un don, no todos la tenemos como don, por eso que hacía falta hacer esas distinciones. Sí todos la debemos tener como fruto del Espíritu, sí todos los que somos cristianos, creyentes, la hemos ejercido para salvación, pero no todos la tenemos en el sentido de ese don específico, especial, que capacita para hacer determinados trabajos espirituales, que capacita también para hacer determinadas obras que el Señor quiere encomendar en casos concretos. Esto es lo que nos habíamos comentado un poco en la conferencia anterior y a partir de la cual, de estas premisas, son la presentación, el inicio de esta nueva conferencia. Y posteriormente, quizás es la parte que más nos atañería hoy, nos habla de lo que son los dones de señales, que podríamos llamar, y que creo que es importante, quizás porque en el mundo evangélico hay también confusión acerca de ello, que podamos detenernos, como así hace la conferencia, para concretar a qué nos referimos, qué función tienen o tuvieron y cómo debemos hoy considerarlos. Son los dones, por ejemplo, quizás los más claros, los que, por esta confusión que hay a veces, tenemos más cercanos, que sería ese don de lenguas, ese don de sanidades. Creo que lo mismo que ya nos hemos planteado acerca del funcionamiento en sí
de la Iglesia, que cada uno tiene un don, nadie queda excluido, pero no todos tenemos los mismos dones, ya en parte podemos entender que ciertas premisas que se postulan no son ciertas. No es cierto que todos aquellos que hemos creído tengamos que manifestar ese don de lenguas, y que ese don de lenguas es precisamente una muestra de que hemos tenido el bautismo del Espíritu Santo. Se distingue entre el momento de la salvación, se distingue entre la plenitud que luego nos viene. Bien, sí, podemos tener plenitud, pero ese bautismo, ese pretendido segundo paso, no entendemos que tenga sustento bíblico, y por tanto no es correcto, a la luz de la palabra, ese planteamiento de que todos, si vamos dando los pasos adecuados, si todos vamos ejerciendo el crecimiento que es de esperar que haya en todo creyente, debemos manifestar ese don. No, cada don es individual, como hemos concluido, que no todos tenemos ese don de fe, aunque sí todos tenemos el fruto de la fe. No todos, ni tienen ni tuvieron el don de lengua, que son dones que a cada uno le es dado. Y que creo que también es importante entender el propósito que tuvieron, y remarco ese tiempo en pretérito en pasado, que no tienen hoy en día, y que fue una cuestión supeditada a los primeros tiempos de la Iglesia, de la nueva dispensación, y como también muy claramente queda establecido en la misma carta esta de los Corintios, tenían que cesar, tenían un tiempo, tenían un propósito. Cumplido ese tiempo y ese propósito, no tienen por qué tener esa manifestación. El don de la enseñanza, el don del pastorado, del diaconado, el don de repartir, que veremos el próximo mes, son dones que han pervivido, que siguen teniendo una función en la Iglesia local hoy en día. Han sido establecidos para ese buen funcionamiento. Estos dones de señales tuvieron un propósito claro, definido y acotado. Acabó, ya no son necesarios. Por muchas razones que ahora intentaremos ir planteando. En primer lugar, son dadas en ese momento en que hay un cambio dispensacional. Hasta Cristo, sabemos que la dispensación que estuvo vigente fue la de la ley. Había que cumplir una serie de estatutos, una serie de sacrificios, de ritos, etc., encaminados, también bien lo sabemos, a hacer ver al pueblo la necesidad que tenían de la obra de Cristo, cuando Cristo viniera, pero en el tiempo no había llegado todavía. Por tanto, la manera de hacerles ver, la manera en que esa fe necesaria para salvación, porque también por fe eran salvos, aunque vivieran en la dispensación de la ley, esa manera de manifestar la fe. ¿Fe en qué? A nosotros sí se nos puede decir fe en Cristo, fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, porque ya ha sido cumplida. A Abraham, a cualquiera que vivió durante el Antiguo Testamento, no se le podía decir tienes que tener fe en Cristo que ha muerto por ti en la cruz, porque Cristo no había todavía en el tiempo realizado esa obra. Por tanto, ¿cómo manifestaban esa fe? Fe en que el Señor me ha salvado y la manifiesto obedeciendo esos principios que son símbolos, señales que me apuntan a ese sacrificio perfecto de Cristo. Pero tenían que manifestar esa fe sobre los fundamentos que habían sido declarados en aquel momento. Con Cristo se cumple ya la obra perfecta. Hay un cambio dispensacional. Aquello que antes había sido ocultado, aquello que sin carecer de gracia no podía manifestarse en la plenitud de la gracia, que ahora en nuestra dispensación sí es manifestado, ahora podía cambiarse a través o a partir de la obra de Cristo, a partir de la existencia de una nueva realidad, que es la Iglesia. Hasta el día de Pentecostés, esa Iglesia, la Iglesia, no existía, no había sido constituida, no existía la obra de Cristo que la avalara, que permitiera ese funcionamiento. En el momento en que se escribe el Nuevo Testamento, como su nombre indica, nuevo para los que hasta entonces habían vivido, diferente de lo que había sido constituido hasta entonces, había que atestiguar, mostrar de alguna manera que no eran
eran cosas advenedizas que salieran de la cabeza de cualquiera, sino que estaban instruidas por el Señor. El hermano Ipardo, al hacer esta conferencia, nos planteaba, creo que muy oportunamente, muy adecuadamente, de manera muy ilustrativa, cuando el propio Señor les dice a aquellos que quizás no estaban muy de acuerdo con lo que él planteaba, que les dice: si no me creéis, si no creéis mis palabras, creedme por mis hechos. Todo lo que el Señor estaba haciendo, la resurrección de muertos que practicó, la multiplicación de panes y peces, la sanidad de enfermos, etc. Todas estas cosas que el Señor hacía, él mismo lo plantea como un aval de que lo que está diciendo es verdad. Si por la palabra no sois capaces de creerme, al menos fijaos en las obras, creedme por lo que estoy haciendo. Ese mismo esquema es el que se aplicó en el tiempo en que estaba siendo compilado, en el que estaba siendo escrito el Nuevo Testamento. Hacía falta ese mismo aval. Lo que yo escribo, podría decir Pablo o cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento, si no lo creéis por sí mismo, entended, pues, por ese don de lenguas, por ese don de sanidades, lo avala. ¿Qué razón tienen de ser? Era una muestra, era una certificación de que este cambio dispensacional venía de parte de Dios y que aquellos que estaban predicando esa nueva dispensación, distinta en tanto que Cristo ya había cumplido su obra, venían de parte de Dios. El Nuevo Testamento estaba siendo completado. No lo era todavía. Cuando Pablo escribe a los Corintios, evidentemente él mismo está formando, está redactando parte de ese Nuevo Testamento. No se había acabado, no se había concluido, no estaba completa todavía en los primeros años después de la Iglesia esa revelación indispensable en la cual ahora sí nosotros nos podemos basar. Era, por tanto, una señal, una autentificación del ministerio que esos hermanos llevaban a cabo. Cuando el Nuevo Testamento ha sido acabado, no necesitamos de esos dones que tuvieron ese tiempo específico, de ser señales, de ser garantía, porque ahora ya tenemos la obra completa. En tanto esa obra es completa, hacía falta un certificado, una demostración de quién procedía, de Dios. Cuando la obra es completa, ya no hay que certificar nada. Aquí está la obra. No hace falta que nadie nos diga: yo vengo de parte del Señor porque mira, hago esto. Bien, vienes de parte del Señor porque, tal como dice la palabra, te comportas de esta manera, tienes tal doctrina. Ya la tenemos completa. Ha sido acabada la revelación. No necesitamos más. Y vamos a ver un par o tres de aspectos que nos pueden aclarar todo esto. Por ejemplo, uno que es muy claro cuando nos habla del propósito de estos dones, de los dones de lenguas, por ejemplo. Y sabéis que todo el capítulo 14 de esta misma primera carta a los Corintios nos habla, nos explica acerca de ese don. Y hay un versículo, el 22, que es muy claro acerca de cuál era el propósito y de a quién iban destinados esos dones de lenguas. La pretensión de que el hablar en lenguas edifica a la Iglesia, es un don de edificación para la Iglesia. Ese versículo nos dice más bien todo lo contrario. Nos dice: así que las lenguas por señal, y usa esa palabra, no la hemos sacado de la manga, eso de que son dones de señales, por señal son no a los fieles, sino a los infieles. En cambio, dice el que dice la profecía, no a los infieles, sino a los fieles. No es un don que pueda edificar, que tenga el propósito de edificar a la Iglesia, a los fieles. No sirve para esto. Incluso hace ese razonamiento: si toda la Iglesia, 23, se juntare en uno y todos hablan lenguas y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Me perdonaréis, pero ciertamente en determinadas iglesias evangélicas, llamadas evangélicas, cuando entras, pues sí, pero con la impresión que tienen ese mal concepto acerca de las lenguas. Creo que la impresión que te llevas es esta: están todos locos cuando empiezan a hablar cada uno sus lenguas y esas cosas. Pablo ya nos avisaba de esto. Cualquier indocto, cualquier no creyente, cuando entre no dirá: ¿qué cosa más rara están diciendo estos? Mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado.
señal a aquellos que no creían de que aquello que estaban predicando venía del Señor. Y se ha acabado. Y el propio Pablo, también lo sabéis, nos dice que se tienen que acabar esos dones. El capítulo 13, versículo 8. La caridad nunca deja de ser. Más las profecías se han de acabar. Se ha acabado la profecía, está completa la palabra del Nuevo Testamento. Y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Cesarán las lenguas. Cesaron cuando la profecía también se acabó, fue completado todo el Nuevo Testamento. Es curioso también que la única carta en la que se nos hace referencia a ese don es en esta, en la primera carta a los Corintios. Si como algunos hermanos pretenden, digo hermanos porque no dudo que lo sean, al menos muchos de ellos, ese tema fuera la manifestación suprema de la espiritualidad, lo más deseable, lo más importante que puede alcanzar un creyente, qué poco práctico, qué poco oportuno fue Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento que lo circunscribieron a esa carta escrita a los Corintios. Los pobres colosenses, filipenses, romanos, etc., debieron quedar a dos velas, no debieron enterarse mucho, no se les hizo ese énfasis acerca de las lenguas, cuando, según se nos plantea por parte de algunos círculos hoy en día, es lo máximo, es esa máxima representación. La encontramos supeditada aquí a Corintios y todavía precisamente vemos que se nos hace esa descripción especial, más profunda, en los capítulos 13 y 14, en tanto de que allí, en Corinto, estaba siendo mal usado en cuanto a que se nos presenta la prevención de Pablo, la corrección que era necesario por el énfasis inoportuno, por el énfasis, por la práctica mal enfocada que estaba habiendo en Corinto. Allí hace falta explicar esto, hace falta recordarles que ese don está circunscrito en el tiempo, que ese don es para aquellos que no han creído todavía, que tengan una constancia, que no edifica la Iglesia, que tiene que acabarse en Corinto, punto. Busquemos cualquier otra carta del Nuevo Testamento y no hallamos mención a ese don que, como os digo, en algunos casos se nos plantea como indispensable, como muestra también hoy en día. Hoy no nos hace falta, ya tenemos la revelación de esa espiritualidad, de haber alcanzado ese punto, ese crecimiento, plantean algunos, digo, indispensable para la buena práctica cristiana. No hay nada de esto que encontremos en la palabra, no hay ningún sustento para estas cosas. Si entendemos el propósito que tuvieron, nos queda claro. Lo tuvieron en el momento que no estaba escrito el Nuevo Testamento y se estaban planteando, explicando nuevas cosas, aquellas cosas diferentes que encontramos en el Nuevo Testamento respecto del Antiguo Testamento. Eran la demostración, la señal, esa palabra hemos visto que aparece aquí también en la Biblia, de que venía del Señor, de que no eran cuatro iluminados que pudieran plantear una nueva doctrina, sino que eran avalados por el Señor en el ejercicio de su predicación, de la escritura, de la compilación del Nuevo Testamento que se estaba llevando a cabo. Por tanto, podemos entender ese propósito. Fue importante en los primeros siglos, en los primeros años, aún circunscribiéndolo más, del Nuevo Testamento, de la vida de la Iglesia, y dejaron de tener razón de ser al concluir el Nuevo Testamento. Es una pretensión que no tiene fundamento bíblico el que hoy se den esas cuestiones, esas lenguas. Es más, si entendemos el propio funcionamiento de la palabra del Señor, podemos entender que no es necesaria. No negamos que cualquier hermano pueda tener una relación personal del Señor, que en algún momento hayamos visto, o algún hermano concreto haya podido ver la mano del Señor dirigiéndole a determinada cuestión, a determinada actuación. El Señor vive en nosotros, el Señor está cercano. No es un Dios ni lejano, ni un Dios que no se comunique con nosotros. El conducto normal es la palabra, pero puede ser que el Señor en algún momento nos dé una revelación especial para que el creyente completo. Pero no necesitamos una revelación, así como también otro error que hubo en los primeros siglos
fue el del gnosticismo, Sinae, empezando con G. Pretendían que dentro de los escritos había varios niveles de conocimiento, esa idea que otras sociedades han tomado de lo oculto, de un conocimiento profundo y oculto, reservado a algunos iniciados, que no todo el mundo tenía la misma posibilidad y capacidad de alcanzar esos arcanos, esos misterios más profundos. Eso fue un error en los primeros siglos. La palabra es clara, la palabra no necesita de ritos iniciáticos ni otras cuestiones para llegar a entender. Está abierta a quien con el corazón y con sinceridad pide al Señor que le dé luz, pide primero que le dé salvación, claro está, pero habiendo alcanzado salvación, pide que le dé luz. No necesitamos ni ritos iniciáticos, ni buscar secretos ignotos dentro de la palabra. No están. Sí están, en el sentido de que todo lo que es de Dios es profundo y el ser humano no lo puede alcanzar, pero no es a base de esas revelaciones especiales que algunos puedan tener y que como casta especial sean depositarios de esos secretos que no todos los demás tienen. Fue un error de los primeros siglos, sigue siendo un error hoy pretender que necesitamos más revelación de la que ya tenemos y que a través de lenguas, a través de cosas raras, pueda darnos más revelación. No la necesitamos. Si planteamos, como así hacemos nosotros, así entendemos que es, que la palabra es suficiente, que la palabra es clara, que es perfecta, que no hay ningún error, que ha sido inspirada plenamente por el Señor y que, como os digo, no hace falta más. No necesitamos más revelación de la que nos ha sido dada. El Señor nos ha dado todas las revelaciones, no podríamos alcanzarla. Ha dado la suficiente, como también en Deuteronomio 29 nos dice. La que nos ha sido dada es para nosotros y para todos nuestros hijos, nuestras generaciones, por todos los tiempos, para alabar al Señor y para alcanzar lo que necesitamos de Él. Los secretos que el Señor se ha guardado, que nuestra mente pecadora no puede alcanzar, pues son suyos también. Pero todo lo que el ser humano necesita conocer, desde la creación hasta los últimos tiempos, todo el proceso, todo lo necesario para alcanzar salvación, lo tenemos aquí. No necesitamos revelación adicional, no necesitamos ni de lenguas ni de ningún otro sistema que nos pueda aportar más de lo que está aquí. Si necesitamos, por ejemplo, del don del enseñador, que nos pueda hacer profundizar en la palabra, no al margen de la palabra, conocer esas profundidades que nos acerquen al carácter de nuestro Señor, ese sí que es un don que tiene sentido, pero partiendo de la palabra, de lo que está escrito, de lo que está revelado, hacernos escarbar, llegar a puntos más profundos, pero siempre partiendo de la palabra, repito, no de una información adicional, no de una revelación que ha sido dada ahora en el siglo XXI y que mira, antes no estaba, qué pena, pobrecitos todos los que han vivido antes, que no tuvieron estos que les hablen en lenguas raras, que les puedan permitir conocer cosas que fueron negadas a Lutero y a los hermanos del siglo XVI. No ese es el planteamiento. La palabra es suficiente, la palabra es clara, la palabra es inerrable, no contiene error. La palabra nos permite conocer todo lo que precisamos para nuestra salvación, para nuestra edificación, para todas las tareas, para todas las esferas que abarquen la vida cristiana. No queremos, no necesitamos, no lo ha establecido así el Señor, una información, una revelación adicional a la que está en la palabra. Entendiendo esas cosas, cómo funciona la revelación del Señor, qué fiabilidad tiene la palabra, que es toda, qué propósito tuvieron esos dones, pues establecemos que no tienen razón de ser hoy en día y que, como Pablo avisaba, cesarán las lenguas. No queremos, no entendemos, no deseamos, no compartimos el hecho de que el hablar de lenguas sea un don que todavía tenga razón de ser. Y lo mismo sucede con el don de sanidades, al menos como en el primer momento era. No hay tal don de sanidades hoy en día, tal como había en los primeros años. Era un don también que, como el hermano nos advierte, no se aplicaba de manera caprichosa, es decir, a todos los que yo quiero voy a sanar, aquel que tuviera ese don,
interesa o aquí me plantean un enfermo, pues lo voy a sanar, que me lo traigan a mí, como también a veces se hace hoy. No, Pablo mismo ejerció ese don en algunos momentos, pero vemos que aún sus más allegados, aquellos que con él compartían la tarea, en algunos momentos tuvieron cuestiones de enfermedad. La enfermedad no es, como también a veces podemos oír, un signo de desconfianza, de rebeldía con el Señor. En algún caso puede serlo, pero no necesariamente lo es. La enfermedad es una lacra que tenemos la humanidad porque somos pecadores y tanto alcanza al más santo que pueda haber como a cualquiera que no tenga noción del Señor. El propio Pablo tenía un achaque, y él nos lo dice, y había pedido al Señor, y el Señor no le dijo, ve a tal sanador, o tú mismo aplícate el don que tienes y sánate. Le dijo, bástate mi gracia. Pablo dejó en algún momento de su ministerio a hermanos, a compañeros, en alguna ciudad, descansando, si queréis, reposando, restableciéndose, porque tenían dificultades de salud. No fue allí a curarles, que me lo traigan, que yo lo curo. No lo hizo así Pablo. Es decir, que ni es un don universal que aquel que tiene el don de sanidad, Dios ama a quien sea que se ponga por delante, ni es así. Es según el Espíritu guía en los primeros siglos, ni hoy en día encontramos que se tenga que ejercer así. La única mención que encontramos está en Santiago, cuando dice que si hay un enfermo, que se llame, en plural, como también remarcaba aquí en la conferencia el hermano Pipardo, a los pastores que orarán y pueden ser sanados. Es un don ejercido por la oración y entendiendo también el mismo funcionamiento en la voluntad del Señor. No es a nuestro capricho que podamos hacerlo, sino siempre sujetos a la voluntad del Señor, porque hay enfermedad que puede ser para bien, porque queramos o no, todos tenemos que pasar por enfermedad, porque también todos tenemos que morir, y aún recordando que el Señor considera como agradable la muerte de los santos. Es una manera de tenernos cerca a aquellos que nos ha amado, que nos ha librado del pecado, que nos ha dado salvación eterna. La muerte, si queréis, es un procedimiento que nos permite ya estar con Él para siempre. Por tanto, no vamos a poder librar nuestro propósito a cualquier persona, a cualquier hermano, ni tan solo de la muerte, ni tan solo de la enfermedad. No está establecido como en algunos ámbitos, en algunas esferas, se nos plantea de ese don ejercido universalmente que puede con todas las enfermedades. No, si el Señor quiere, desde luego que puede sanar. Y todos conocemos hechos, todos conocemos momentos y personas en las que hemos visto que, aún contra lo que la medicina convencional pudiera plantear, han sido sanados, han sido restaurados y ha sido para gloria del Señor. Pero todos conocemos de hermanos que han partido, todos conocemos de personas que han padecido esa enfermedad y que el Señor así lo ha permitido. Por tanto, no compartimos tampoco esas manifestaciones del don de sanidades que urbi et orbi se pretende esa sanidad, esa curación por parte de aquel que tenga ese don. Tuvo también una especificidad, tal como era planteada aquí, que ya digo, tampoco era según la voluntad de cada uno, tuvo ese propósito en los primeros años de la Iglesia, cuando se estaba recogiendo, formulando el Nuevo Testamento, como el don de lenguas no la tiene hoy en día. Vamos a ir ya un poquito más rápido, nos quedan un par de dones más. Uno es ese de discreción de espíritus. Ese don, que como todos los dones, hemos de decir, todos podemos tener discernimiento, cualquier creyente se espera que tenga una capacidad de discernimiento, pero no todos tendrán el don de discreción de espíritus, en el sentido de una defensa, de una protección eficaz en la Iglesia, de poder ver que determinados planteamientos que pueden hacerse, yo mismo podría estar equivocándome en lo que estoy diciendo aquí, y algún hermano que tuviera ese don pudiera corregirme, decirme, mira, lo que has dicho, mejor que lo revisemos, porque a la luz de la palabra, siempre, la guía es la palabra, podríamos ver que quizás la cosa
Es decir, es un don que permite distinguir esos posibles errores, que permite distinguir esas posibles actitudes, esas posibles manifestaciones que no hacen ningún bien a la Iglesia y de la cual deben ser protegidas. De ese don de discreción de espíritus es del que nos habla aquí, especialmente, pero no únicamente, en lo que hace referencia a la persona de Cristo, a la deidad en sí misma, también de aquellos que quizás no entienden que el Señor pueda ser Dios. Acerca de todos estos temas, acerca de funcionamientos, de actitudes, de doctrina, el Señor ha puesto ese don como un atalaya, como un vigilante, como un toque de alerta respecto a aquellas desviaciones, aquellas cuestiones que puedan plantear error. Y esos hermanos, esos creyentes que tengan ese don, sean capaces de detectarlo con prontitud para poder también alertar, para poder también corregir lo que sea necesario. Y por último, y ya también concluyendo, por último, en lo que nos corresponde hoy de tratar, el hermano nos llevaba a otra lista de dones, habiendo dejado estos, otros dones que son citados, que lo tenemos en Romanos 12, versículos del 4 al 9. Romanos 12, del 4 al 9. Nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen las mismas operaciones, la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia, enfatizamos lo que hemos dicho, cada cual el suyo, no todos los dones son universales, según la gracia que nos es dada, y aquí viene esa lista que también quedan algunos para tratar el mes que viene. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, sin ministerio en servir, el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Hay otra lista, hemos visto aquí unos cuantos, pero para acabar, hacer esa reflexión a la cual también aquí éramos llevados en esta conferencia, nos dice, luego vienen las aplicaciones prácticas en muchos aspectos, cuando al manifestarse todo ello se produce en la Iglesia lo que dice el verso 16, unánimos entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. La reflexión que hacía el hermano decía, claro, porque cada uno respetará al otro y se dará cuenta que tenemos diferentes dones, entonces nadie puede ponerse por encima del otro, como si el otro no tuviera nada que él no necesita. Lo que recordábamos al inicio, cada cual, todos tenemos necesidad del don que el otro hermano pueda tener. Aún el hermano que nos pueda parecer más firme, más erudito, o con un don más visible o más remarcable, da lo mismo. También ese hermano tiene necesidad de ese otro hermano que tiene el don de repartir, de ese otro hermano que está orando por él, de ese otro hermano que le tiene que enseñar cosas, porque nadie hay que no tenga que ser enseñado en nada, de ese hermano que en un momento concreto le pueda consolar, le pueda edificar. Nadie puede decir, como el hermano aquí nos hacía también mención, ni aún la cabeza dice, no tengo necesidad de los pies, ni aún el mismo Cristo, a nadie le dice, puedo prescindir de ti. ¿Cómo vamos a plantearnos que cualquiera de nosotros no tengamos necesidad de cualquier otro hermano que tiene el don que el Señor le ha establecido? Si lo hacemos es porque no hemos entendido ese funcionamiento de la Iglesia. Si alguien se cree completo en el sentido de que no tiene necesidad de otro, no ha entendido lo que es la doctrina de los dones. Por tanto, como dice aquí, cada cual respetará al otro, se dará cuenta de esto que tenemos diferentes dones. Nadie puede ponerse encima de otro. Somos miembros los unos de los otros y han sido dados estos dones para el aprovechamiento de todo el cuerpo, para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, de modo que si alguno manifiesta el don de sabiduría, no puede despreciar al que tiene el don de repartir. No, porque si lo da el mismo Dios, si Él da lo que Dios le dio, el otro también da lo que Dios le ha dado. Ese es otro principio que nos conviene recordar.
Si ejerciendo un don, un hermano nos da enseñanza, nos da doctrina, nos da exhortación, nos da lo que precisemos, lo da porque se le ha dado a él, el Señor le ha dado ese don. Y si otro hermano nos da ese apoyo, esa oración, esa cuestión de repartir materialmente, está dando también, igual que al otro. Uno da lo que el Señor le ha dado, el otro da lo que el Señor le ha dado. Cada uno necesitamos de ese funcionamiento, cada uno necesitamos de ese otro don complementario sin duda al que nosotros tenemos y que en todo edifica la Iglesia y que en todo sirve para buen funcionamiento, cuando todo es llevado de manera adecuada. Por tanto, dice también, habla de esa unanimidad, pero dice, eso nos hará humildes cuando entendemos que es cuestión de carismas. Carismas es la palabra griega, dones. De los dones del Espíritu Santo. Entonces, resume aquí el hermano recordando lo que también ya nos hemos dicho a lo largo de las conferencias anteriores. Quien tiene el Espíritu, anda en el Espíritu. Todos hemos creído, todos tenemos el Espíritu, debemos andar en el Espíritu. Quien anda en el Espíritu no le va a dar gusto a la carne y entonces manifestará el don de la unidad del cuerpo. Que el Señor nos ayude a funcionar de esta manera preciosa que Él ha establecido, considerándonos todos necesarios, considerándonos todos como formando parte del cuerpo de Cristo, ejerciendo el don que el Señor nos haya dado, para beneficio de los demás, pero entendiendo eso, esa interdependencia, que nadie puede prescindir del don de ningún otro hermano, que cualquier don es importante, cualquier don enriquece la Iglesia, cualquier don permite ese mejor funcionamiento de la Iglesia local, en principio, y si lo llevamos a altas esferas de la Iglesia universal. Cada cual somos importantes, cada cual tenemos un don que el Señor nos quiere manifestar, que el Señor nos ayude a cumplir, y como leíamos ahora también, que el Señor nos ayude a dar de aquello que Él nos ha dado antes. Cuando yo doy, estoy dando lo que el Señor me ha dado, pero yo también necesito que tú me des aquello que te ha dado a ti para que todos podamos funcionar adecuadamente. Esta es la manera que la Iglesia funcione. Cuando algunos nos podamos poner por encima, consideremos que estemos más altos o pensemos que no tenemos necesidad, que nos va a decir aquí el hermano, no hemos entendido. El Señor nos tiene que entonces recordar estas cosas para el buen funcionamiento del mismo que tiene ese error de decir yo aquí, y de la Iglesia. No digamos entonces cuando haya esas pretensiones, cuando haya esas posibilidades de ponerse por encima de otros, la Iglesia no va a funcionar bien. En lo que a mí me concierne, decídmelo. Si alguna vez veis que le estoy así ignorándoos o considerando que no tengo necesidad de vosotros, si en algún momento consideráis que o veis que hay cualquier atisbo de que yo pueda ponerme por encima, decídmelo, porque será una manifestación de que lo que yo ahora estoy compartiendo lo habré quizás entendido intelectualmente, pero no lo estaría viviendo en el corazón. Que el Señor nos ayude para que pueda ser esa preciosa Iglesia que Él ha establecido y esa manera maravillosa de funcionar que es única, que no tiene parangón en todo el mundo, que es exclusiva de la Iglesia, porque también la Iglesia es exclusiva en sí mismo, en tanto que es el cuerpo de Cristo. Vamos ahora a repartirnos para poder tener un poco de coloquio.